English ID 2, Unit 5, Grammar. En esta sección de Grammar tenemos 3 lecciones. La primera trata sobre obligation and prohibition. Got to, have to, can't. Obligación y prohibición. Para determinar obligación y prohibición vamos a usar got to, have to y can't. Por ejemplo, usaremos have to o got to para expresar una obligación. I got to es más común al hablar. Usaremos don't have to para expresar una no obligación, o sea que tenemos una opción. Y usaremos can't para expresar prohibición. Acá tenemos un ejemplo, dice, you don't have to be mad to work here, but it helps. No tenés que lucir enojado para trabajar, pero ayuda. Acá tenemos una observación que got to se pronuncia gotcha, así como está acá. Have to, así, y has to es así. Entonces acá tenemos la estructura gramatical. Tenemos en el subject, por supuesto, que los pronombres. En los auxiliares, solamente en la parte negativa usaremos don't o doesn't. Y luego el modal have to. Por último tenemos nuestro verbo. Podemos leer have to, también no es necesario. Por ejemplo, you don't have to be mad to work here, but it helps. No es necesario que esté enojado en el trabajo, pero ayuda. Cuando es interrogativo, tenemos primero el auxiliar, do o does, recién el subject, luego, en tercer lugar, have to, y por último, por supuesto que nuestro predicado que ya viene con el verbo. Vamos a ver, por ejemplo, you don't have to work tonight. Vos o tú no tenés que trabajar hoy, no tienes que trabajar hoy. También se puede leer, como les mencioné, no es necesario que tú trabajes hoy. Interrogativo. Do you have to work tonight? ¿No tenés que trabajar hoy? Esta noche. La estructura de can't sería de otra forma diferente. Have to y got to tienen la misma estructura. Ahora can't tiene una estructura diferente. Vamos a ver. Solamente vamos a utilizar, por supuesto que cuando es negativos. En este caso entonces lo usaremos de esta manera. Primero subject, luego el auxiliar, que can't de hecho ya es el auxiliar. Y por último nuestro predicado que ya tiene su verbo. Entonces tenemos you can't smoke in this building. Vos no podés fumar en este edificio. Muy bien. En el segundo tema de grammar tenemos too, enough, too much y too many. Acá vamos a hablar de la cantidad. Usaremos too con un sustantivo o adjetivo para indicar que es exceso, que es excesivo o que hay un exceso. Por ejemplo, she's too busy to study. Ella está muy ocupada para estudiar.
Y vamos a usar too many cuando hablamos de sustantivos contables. Y vamos a usar too much cuando hablamos de sustantivos incontables. Recordemos que los sustantivos contables son aquellos que obviamente se pueden contar. Y los sustantivos incontables son aquellos que no se pueden contar. Por ejemplo, you have too many things in it. Vos tenés muchas cosas adentro de tu cartera. ¿Por qué sabes que tenés muchas cosas? Porque podés contar cuántas cosas tenés. You're making too much noise. Vos estás haciendo mucho ruido. El ruido no se puede contar, no podemos contar un ruido, dos ruidos, por supuesto que no. Por lo tanto, usamos too much aquí. Enough. Enough significa suficiente y not enough significa insuficiente. Enough cuando va después de adjetivo, al usar sustantivo va antes. Entonces, por ejemplo, that's enough people for a soccer team. Eso es suficiente gente para un equipo de soccer. Acá, por ejemplo, vemos que va antes del sustantivo, enough people. I'm not tall enough. No soy lo suficientemente alto. I'm not tall enough. Acá tenemos tall, que es un adjetivo, y enough va después, es lo que nos indica la primera regla. Y I don't have enough time. Yo no tengo mucho tiempo. Enough primero y después sustantivo sería otra segunda regla. Table 7 said the fish isn't cooked enough. La mesa 7 dice que el pescado no está lo suficientemente cocinado. Para traducción, por ejemplo, acá vemos que está primero cocinado y después no es suficiente. Entonces, para traducción usamos la forma inversa. No está suficientemente cocinado o no está cocinado suficientemente. Para la tercera lección de grammar tenemos zero and first conditional. El condicional, en este caso siempre va a ser if. Y vamos a utilizarlo de la siguiente forma. El conditional, zero conditional, vamos a utilizar para hechos y para generalizaciones. O sea, para cosas que siempre son ciertas. Para la primera parte del condicional vamos a usar if o when. If significaría sí, pero de una forma condicional. Ya sabemos que sí de una forma afirmativa es yes. Sin embargo, no tiene el mismo contexto. Cuando el condicional de conditional clause, la cláusula de condicional va primero, se usa una coma para separar las dos cláusulas. Cláusula sería las oraciones. Por ejemplo, esta es la primera cláusula, esta es la segunda cláusula. Vamos a ver entonces, según la regla dice, if you don't ask for anything, si vos no pedís nada, you don't get anything, no recibís nada. Eso sería un hecho o una generalización. Y por supuesto que son cosas que son ciertas. Ahora vamos a ver su estructura. Primero
if o when, que es la causa condicional, y luego la cláusula del resultado. Por ejemplo, el condicional dice, when it rains a lot, cuando llueve mucho, ahora la cláusula del resultado dice, the river floods, el río se inunda. If it rains a lot, the river floods. Si llueve mucho, el río se inunda. Entonces sí, ¿cuándo podemos utilizar los dos para hacer cero condicional? Acá tenemos el subject, el sujeto. En este caso usamos it. El verbo acá, llover, porque es it. Acá, por ejemplo, utilizamos a lot o enough como en la anterior lección. Y en nuestro resultado cláusula tenemos, por supuesto, que el resultado. Aquí siempre cuando nuestro condicional de cláusula va primero usamos la coma. Ahora se puede hacer diferentes formas. Por ejemplo, podemos usar primero el resultado, la cláusula de resultado que es the river floods. Vamos a poner the river floods. El río se inunda when it rains a lot. Cuando llueve mucho. Acá, por ejemplo, no lleva coma. ¿Por qué? Porque primero empieza el resultado. Cuando empieza el condicional, ahí recién lleva coma. Ahora vamos a ir con el first conditional. El zero conditional, como pudimos ver recién, está en el tiempo presente. Generalmente está en el tiempo presente. First conditional vamos a utilizarlo en el tiempo futuro. Entonces, vamos a usar el first conditional para eventos específicos que probablemente tengan resultados futuros que sean certeros o tal vez un poco probables. Y también para promesas y advertencias. Vamos a ver entonces. Acá solamente usamos if, ya no usamos when. El when solamente vamos a utilizarlo en el zero conditional. Y como hablamos de futuro, de predicciones especialmente, vamos a usar will. Ya habíamos visto que will tenemos en positivo y negativo, will y won't. Vamos a ver ahora nuestra estructura. Primero nuestro condicional que es if, luego el sujeto, luego tenemos el complemento y para el resultado, la cláusula de resultado, ya sabemos que otra vez el sujeto, ahora le agregamos will o won't y por supuesto el complemento. Tiene las mismas reglas en cuanto al orden de que vimos recién, son las mismas reglas. Vamos a ver ejemplos. If we see him tomorrow, si le vemos a él mañana, we'll give him your message. Le daremos tu mensaje. I promise I won't tell anyone if you tell me a secret. Le prometo que no le diré a nadie si tú me cuentas el secreto. Acá vimos entonces cuando empieza el conditional clause, usamos coma. En la segunda oración empieza el result clause, no tiene coma por lo tanto. Y en la primera parte, o sea, en el conditional clause, siempre vamos a hacer en tiempo presente. Y en el result clause siempre vamos a hacer en el tiempo futuro. Entonces ven acá que tenemos if we see him tomorrow. Si le vemos mañana. ¿Cómo vamos a ver cuáles
conditional, ¿cuál es el result? Siempre va a tener if, el conditional. Acá, por ejemplo, no tiene if, y entonces este es un result clause. Y ven que acá sí tiene en tiempo futuro, y acá, por ejemplo, está en tiempo presente. La parte de if siempre va a tener tiempo presente. Bueno, vamos a ver entonces ahora los ejercicios que tenemos para grammar. Para la primera lección, completar las oraciones 1 al 5 con go to. Puede ser afirmativo, negativo, y can, que de por sí va a ser negativo. Vamos a hacer un ejemplo. You can leave the room to use the restroom, but you have to return in 10 minutes. Puedes salir de la habitación para usar el baño, pero tenés que volver en 10 minutos. Bueno, el 2 al 5 les dejo a ustedes para que hagan. Vamos al siguiente ejercicio. Es corregir los errores que tenemos en las oraciones 1 al 5. You don't got to go to the supermarket later. I've already done all the shopping. Acá, por ejemplo, es you don't have to go to the supermarket later. No tienes que ir al supermercado más tarde. I already done all the shopping. Ya hice toda la compra. Vamos a hacer uno más. It's important to be punctual. You have to be on time for the test. Es importante ser puntual. You have to. Otra vez acá cambiamos. You have to be on time for the test. 2, 3, 4 les dejo a ustedes para que hagan. Vamos ahora al ejercicio del tema 2. Completar el 1 al 5 con too, enough, too much o too many. Vamos a hacer un ejemplo. I didn't eat at the party. There were too many people and there wasn't much food. Yo no comí en la fiesta. Había mucha gente, porque yo conté cuánta gente había, y no había mucha comida. Se notaba que no había mucha comida, pero por supuesto que no se puede contar porque la comida es incontable. Ahora, cuando estamos especificando, sí, naranjas, había 3 naranjas, había 2 naranjas, ahí sí podemos especificar. Vamos ahora al ejercicio 2B, que tenemos que parear 1 al 6 con el A hasta el F. Por ejemplo, I couldn't study, no pude estudiar. Vamos a ver. Because there were too many people around. Porque había mucha gente alrededor. Vamos a ver otro. He wasted too many hours working on the computer. Él desperdicia tu tiempo, desperdicia mucho tiempo, muchas horas trabajando en la computadora.
Este vamos a cambiar. Her eyes hurt. She spends. Sus ojos les duele. Ella pasa too many hours working the computer. Ella pasa mucho tiempo, muchas horas trabajando en la computadora. Este es más exacto. Se le dejo el resto para que puedan completar. Vamos ahora al siguiente ejercicio referente a la lección 3. Acá vamos a ordenar las palabras para formar oraciones y hay que atender dónde está la coma. Por ejemplo, vamos a hacer Do you love him? Acá vamos a tener una coma, entonces quiere decir que nuestra cláusula va a empezar primero. ¿Lo amas? If you know him, you if you don't know him, you won't you don't tell him. If you dump him, do you love him? He, you don't, will. Vamos a ver un poco. Acá ya usamos no, tell también. If him want you, falta he. Acá usamos, por ejemplo, en vez de este you, vamos a usar. Vamos a hacer nuevo entonces esta oración. If está acá. If he know do you love him? If you if you tell him he won't know. Si lo dices, si le cuentas a él no sabrá. If you don't tell him. Ahí está. Entonces tenemos así. If, que está acá, you don't tell him, en donde va la coma. Ahora he won't. Y por último, no. No. If you don't tell him, he won't know. Do you love him? ¿Tú lo amas? Si no le dices, él no sabrá. Muy bien, entonces hay que prestar mucha, pero mucha atención para hacer este ejercicio. Vamos ahora al ejercicio 3B, que es corregir 2 errores por cada oración. Vamos a hacer uno. If I will pass the exam next week, I will get my driver's license. If I pass the test next week,
I will get my driver's license. Si paso el examen la semana que viene, obtendré mi licencia a conducir. Como ven, es 2 errores. Atiendan entonces para hacer el resto. Acá tenemos el último ejercicio de Make It Personal, que tenemos que responder what will happen in each situation. ¿Qué te pasará en cada situación? Por ejemplo, late for school, work. What will happen if you're late for work? ¿Qué pasará si llegas tarde al trabajo? If I'm late for work, si llego tarde al trabajo, my boss will make me stay later. Mi jefe me va a dejar que me quede más tiempo. Entonces usaremos esta pregunta, what will happen? ¿Qué pasará? If you learn English well. ¿Qué pasará si aprendes bien inglés? Entonces, if I learn English well, si aprendo bien inglés, por ejemplo, vamos a poner I will travel to England, por ejemplo, sería nuestra cláusula de resultado. Entonces, tenemos acá más opciones, las cuales ustedes pueden responder de forma personal.